Hay quienes enseñan que usted puede hablar con los tres, ya que ellos no tienen problemas con eso. Solo que no te pongas a hablar con Jesús cuando estás hablando con el Padre, sino que tienes que ser educado en la oración para que la oración tenga sentido y para que no hagas de la oración una mezcolanza toda rara. Pero ¿será eso correcto? Bueno, digamos que en parte es cierto, debido a algo que se conoce como la Trinidad ontológica, es decir, cada persona de la Trinidad es el mismo ser. Y en ese sentido podemos elevar una oración a Jesucristo o al Espíritu Santo, porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, así como también el Padre es Dios. Además de que también existe algo que se llama operaciones inseparables, lo que quiere decir que si el Padre hace algo, el Hijo y el Espíritu Santo inevitablemente están involucrados, porque son el mismo ser. Entonces, digamos que se pudiera apelar a eso para decir que sí se puede elevar una oración a Jesús si quiero hacerlo. Pero debido a la Trinidad económica, es decir, que existen papeles diferentes en la Trinidad, es que no está del todo bien que hagamos eso, porque Jesús mismo dejó instrucciones tocante a la oración, y Él dejó el orden específico en cuanto a la oración se refiere. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y es un orden que ya está establecido en la Biblia y que no debemos violar ni alterar. Por eso yo no debo orar al Hijo ni debo orar al Espíritu Santo, porque estaría violentando y alterando el orden establecido por Jesús en la oración. Si tenemos acceso directo al Padre, ¿por qué no orar al Padre? Y aunque es cierto que hubo personas que elevaron oraciones al Señor Jesús, por ejemplo, en el libro de los Hechos, allí encontramos algunos casos. Y uno de esos es el caso de Esteban. Pero sabemos que esa no es la regla y no debemos tomar eso como una excusa para darle pie a esta creencia de que sí debemos orar a Jesús, porque el libro de los Hechos es un libro narrativo, no es un libro normativo. No podemos hacer doctrina de allí. Las doctrinas están en las otras cartas, pero no en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos narra la historia de la iglesia del primer siglo, porque es un libro explicativo y no prescriptivo. Así que no todas las cosas se pueden tomar del libro de los Hechos como norma para nosotros. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 26, los mismos apóstoles echaron suertes para elegir el sucesor de Judas. Y eso no es una práctica que nosotros debamos tomar hoy y adoptarla. Y estamos claros que este tema no es una doctrina fundamental de fe de la iglesia. No es que orar a Jesús sea pecado o que nos vamos a ir al infierno por orar a Jesús o al Espíritu Santo. Pero si ya Jesús dejó establecido el orden y ha dicho cómo debe hacerse la oración, ¿por qué ponernos a inventar hacer otra cosa o hacer lo contrario? ¿Por qué no hacerlo como está en la Biblia y como Jesús lo ha dicho? En la oración, digamos que la Trinidad tiene sus roles. La oración es elevada al Padre, va dirigida en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras oraciones. Y en Efesios 6:18 dice que debemos orar en el Espíritu Santo, lo mismo que en Judas 1:20. Cada persona de la Trinidad tiene sus roles distribuidos en la oración. Entonces, ¿por qué empeñarnos a torcer ese orden o a mezclar ese orden? ¿Por qué habríamos de hacer eso? Jesús mismo nos dice que ahora tenemos acceso directo al Padre y nos invita a orar al Padre. Y ese es el patrón de oración que vemos en las Escrituras.